Dos, tres. ¿Alguna vez se han preguntado de aquellos objetos que se han encontrado fuera de esta época? Es decir, objetos los cuales son de hace muchos miles. Hay gente que dice que hasta millones de años, que puede ser el caso de algún martillo, o de gente que viene de otra dimensión y que se desaparece en una nube. ¿O qué tal el caso de otro tipo de objetos como unas piedras? O una piedra que era como una brújula, que era muy avanzada a su tiempo, que utilizaban los astrónomos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay objetos que aparecen y desaparecen? O lugares en los cuales esos objetos se desaparecen, como es el Triángulo de las Bermudas, en el cual en ese triángulo entran los objetos y no vuelven a salir. ¿En dónde aparecen? No lo sabemos. Sin embargo, dejan de existir en esta realidad. Ahora, para comenzar en este tema, vamos a hablar un poco más de este tipo de objetos, los cuales se encuentran en anomalías o anomalías temporales y que pues existen. Algunas veces podemos llamarles que son como tipo puertas dimensionales, puertas en el tiempo, o también algunos objetos que desaparecen sin dejar rastro alguno. Hay gente que deja sus lentes en alguna parte y regresa después y ya no están. Y los lentes jamás aparecen. Cosas que van más allá de la capacidad humana, pero que son reales. Hay muchos misterios que no se han resuelto. Y durante este podcast hablaremos de algunos de ellos. En este momento pasaré el tiempo a mi compañero para que nos pueda hablar un poco más al respecto de este tema. Bueno, hablar de estas anomalías temporales es hablar sobre diversos acontecimientos que aparentemente han ocurrido en el transcurso de nuestra vida moderna. Gente que asegura haber estado en un sitio atemporal donde por un corto tiempo, que se les ha hecho una eternidad, han aparecido tanto en el pasado con acontecimientos que supuestamente ya sucedieron y con escenarios que ellos mismos pues han creado, no sé si en su imaginación, pero han llegado a documentarse, y después de varios exámenes y varios tipos de pruebas, pues se ha llegado a la conclusión de que no están mintiendo, que dicen la verdad. En estos casos, en los cuales pues nos abocamos un poco a buscar y a leer sobre de estos temas, hay un caso de un barco, más bien sería un pequeño pesquero, en el norte de Nueva York. En 1979 perdieron el rumbo este grupo de pescadores, y como todos sabemos, el norte de este estado de Nueva York, que viene del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, en estas rutas marítimas que por lo regular todo el año son muy frías, este pesquero, que no era muy grande, tuvo a bien desaparecerse en un banco de nubes. Cuando los pescadores empezaron a notar que estaban perdidos y que no podían guiarse
ni con su brújula, ni con sus instrumentos que tenían, ni con las estrellas. Muchos de estos marinos y pescadores seguían con todo eso desde la antigüedad. Se dieron cuenta que estaban extraviados y esta densa nube de neblina les impedía guiarse. Súbitamente, en estas aguas tan frías, que aunque sea verano son muy frías, al abrirse la bruma, comenzaron a darse cuenta que estaba en una noche con mucha estrella y mucha calma. Algo fuera de lo normal, puesto que venían de un banco de niebla. Pero lo que más les cayó en su mente mal fue que a lo lejos, como un escenario, como si fuera una película, estamos hablando de que ellos eran unos pescadores que en este año del 79, pues ya habían pasado muchos años de este acontecimiento. Vieron a lo lejos un vapor, un barco de vapor de 4 chimeneas, gigantesco, inmensamente largo, que jamás habían visto en su vida y que se notaba que era muy antiguo. Lo vieron flotando, pero lo que más les extrañó es que lo vieron flotando a medio hundirse. Ellos creyeron que era una visión, que era una cosa que estaba fuera de lo normal, o de esas cosas extrañas que ocurren en el mar. Pero vieron que estaba a medio hundirse y que la gente que estaba alrededor, ellos lo veían a una distancia, pues más o menos como de 1 milla. Algo así. Vieron que estaba pidiendo auxilio y que estaba a duras penas flotando. Ellos inmediatamente se les vino a la mente aquel legendario barco que se hundió en las aguas gélidas del Atlántico Norte, que se llamó el Titanic. Cuando ellos estaban y se quedaron asombrados y aterrados, pensaron, ¿cómo es posible que tengamos esta visión si nosotros que vivimos en 1979 estamos viendo esta visión que ocurrió, que ya había pasado en el año de 1912, cuando ocurrió este accidente? Ellos no daban crédito a lo que veían, porque pensaban, ¿qué es lo que está pasando? Estamos entrando a un tiempo que no es el nuestro. Cambió. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos viendo esto? Cuando ellos estaban apenas tratando de asimilar lo que estaban viendo, comenzaron a dirigirse, según ellos, hacia el lugar, el sitio donde estaba gigantesca mole de hierro, y inmediatamente después empezó a envolverlos una bruma de nuevo, una bruma tan espesa y tan pesada que apenas si podían ver a unas cuantas yardas de su barquito, y se volvieron a perder, y se volvió a perder esta visión entre la inmensidad de la niebla. Este acontecimiento quedó en esos tiempos redactado en los acontecimientos de 1979, porque ellos aseguraban haber tenido esta visión. Cuando súbitamente otra vez volvieron a desaparecer la bruma, ellos regresaron a su tiempo, a 1979, en otro mar, en otro diferente sitio, y regresaron sanos y salvos a su puerto de origen, y contaron esta historia tan increíble que ellos mismos no se explican qué fue lo que pasó. Fue un tiempo, una anomalía temporal, como lo que estamos hablando. Fue un sueño. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Ellos, como le llaman ellos, es el time warp, que es como en el juego, este famosísimo juego del
del Mario Bros, donde entran a un sitio y salen en otro estado de tiempo, en otro tipo de escenario. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que vieron? Fíjate que hay un caso, ahorita que mencionaste de ese barco, hay un caso de unos soldados desaparecidos de Galípoli, que fue en el año de 1915, en el cual fue pues prácticamente durante la Primera Guerra Mundial. Y pues en la batalla de Galípoli están los soldados y pues es prácticamente un batallón británico el que se encuentra en plena guerra. Entonces ese batallón británico entra en una nube, pero antes de entrar los soldados dicen, esa nube se ve muy extraña, y algunos de ellos se rehúsan a entrar, a pasar por ahí. Pero tú ya sabes que cuando hay una guerra y tienen que entrar y pasar por donde sea, pues entran o no entran. Entonces los soldados entran en esa extraña nube. Cuando entran en esa extraña nube, los soldados empiezan a desaparecer. Y nunca más han sido vistos otra vez. No se encontraron rastros ni de los soldados, ni de los... Fíjate que no iban solo los soldados, llevaban prisioneros de guerra. Ni de los soldados, ni de los prisioneros de guerra, ni del armamento que llevaban. Y algunas personas creen que esto se debió a un desplazamiento temporal y que fueron llevados a otra época, a otro lugar. Y eran bastantes soldados. Ese caso es muy conocido. Lo interesante de este caso es que ¿cómo es posible que entren en una nube y desaparezcan? Hemos visto que hay objetos, los que le llamamos ahora UAP, los cuales son los ovnis, que al parecer se esconden dentro de una nube. O esas nubes tienen la forma de esos objetos voladores. Y entonces, pero es tan increíble la forma de esos objetos, de esas nubes, que realmente asemeja a un ovni, como si realmente estuviera escondido ahí el ovni. Y en este caso, yo no te puedo decir que en esa nube había un ovni. Lo que sí te puedo decir es que este batallón entró con prisioneros de guerra y no se volvió a ver nunca más. Lo cual es un caso bastante extraño. Por la fecha también, porque estamos hablando de 1915. Era la Primera Guerra Mundial. Entonces a diferencia de los pescadores que tuvieron la suerte de regresar en ese mismo tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, se transportaron hacia el pasado y volvieron a regresar a su presente, ¿no? Que es algo también extraordinario. Y pues bueno, aquí lo que cabría pensar es ¿por qué si eran 6 o 7 pescadores todos vieron lo mismo? Mucha gente podría decir, es una ilusión colectiva, o es un tipo de paranoia, o es un tipo de... Sí, claro. ¿Cómo le llaman a esta cosa cuando? Histeria. Por lo mismo del estrés de sentirse perdidos. Pero, ¿qué es estos warp zone o time warp, como le llaman? ¿Qué es lo que sucede en ese lapso? Aquí yo también estuve documentando un caso que pasó muy recientemente en el 2006. La ciudad de Liverpool, en Inglaterra, es una ciudad que ha tenido muchos casos documentados en los diarios serios y en los diarios que les llaman pasquines, que son esos de sensacionalistas, sobre de un ladrón, uno de ellos, porque hay varios, pero el que más me llamó la atención fue el de un ladrón. Esos que le llaman shoplifters, o en nuestros países en español, Latinoamérica,
pues los que se meten a tomar las cosas de los supermercados o farderos o según como les llamen en su país. Esos que se echan las cosas adentro de su pantalón y se salen caminando y no compran nada, pero se las roban. Así se les llama en México. En otros países en México se les llama farderos, no sé en otros países no sé cómo se les llame, pero bueno, acá en Estados Unidos se les llama shoplifters. Bueno, cuando este señor, este ladrón, tomó unas cosas, pero fue descubierto por las cámaras y por los guardias. Él salió corriendo, que eso se da muy común últimamente. Salió corriendo con las cosas entre sus ropas. Eran cosas pequeñas. Pero al salir corriendo fueron tras de él. Ustedes saben que la ciudad de Liverpool es una de las ciudades muy antiguas. Una de las más antiguas de Europa, si se podría decir. O de Inglaterra. Y tiene muchos edificios muy viejos que todavía están en pie, muchos callejones, esos típicos callejones de ladrillo con divisiones de madera y el bote de basura, y todavía sigue habiendo de esos. Y se echó a toda velocidad hacia la calle. Al irlo persiguiendo se metió en uno de esos callejones, pero era un callejón sin salida. Lo que en su temor o en su carrera fue tirando las cosas que llevaba guardadas por si acaso, y llegó al final del callejón, que era bastante largo, casi toda una cuadra, y se dio cuenta que no podía salir y se dio por vencido. Pero al darse cuenta que ya se había dado por vencido, o intentar brincar o salir ya no era posible, se dio cuenta de que los guardias o los gente de seguridad ya no lo perseguía. Por alguna razón, conforme él iba caminando, iba pasando como el tiempo para él corriendo como lentamente, como si hubiera entrado en una cámara lenta, y de repente se vio solo, en el mismo callejón, solamente con los botes de basura. Dijo, bueno, me dejaron de seguir, me soltaron, me dejaron, no sé qué pasó, se perdieron. Entonces este personaje se dio a regresar, a salir. Cuando él iba caminando, se dio cuenta de que en el mismo callejón iba pasando como que el tiempo muy lentamente. Cuando llegó al final de la boca del callejón, se dio cuenta que la fisonomía de la calle había cambiado. Había edificios o pues casas que él no había visto, que no recordaba haberlas visto. Y empezó a ver que en el tránsito de los automóviles que empezaban a circular, habían cambiado los modelos, y se quedó atónito. Él traía entre sus pertenencias un teléfono celular, que se dio cuenta que el teléfono no tenía señal, a pesar que estaba en la calle. Suponemos que en Liverpool en 2006 pues, había una señal muy buena, excelente. Pero se dio cuenta que pasaban autos cuadrados, autos que eran unos modelos de los años 60, y la gente que iba caminando iba vestida con esa indumentaria de los años 60. Las mujeres con sus bolsas y sus vestimentas como en el tiempo de los Beatles. Una cosa que él se quedó totalmente petrificado y viendo para los dos lados de la calle. Al no saber qué hacer, este señor que era el ladrón, se empezó a caminar por la calle y vio una tienda
no sabía qué hacer, le dio mucho pánico ver los autobuses antiguos, los autos, todo antiguo, todo haber regresado casi 60 años atrás. Se metió a una tienda, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al entrar a la tienda, vio una tienda que era como una tienda donde en aquellos tiempos se vendían discos, donde anunciaban al artista de moda y estaban los discos y todo muy bien. Cruzó la tienda, pero al cruzar la tienda volvió a cambiar su zona de tiempo y entró a una tienda normal que era como un bar, y llegó y se sentó en una de esas bancos redondos, y el encargado le dijo que pues que quería, ¿no? Y él volvió a quedar así, porque ya vio todo a su época, 2006. Cuando él empezó a ver a su alrededor, pero por la ventana, veía aún la época de los 60s, 1967, según él contó en su relato. Y se seguía estando en shock. Pero para esta cosa, este tiempo, él volvió a mirar su celular y vio que adentro del bar, que era una tienda de discos de hace 60 años, supuestamente, ya tenía señal. Inmediatamente, cuando ya tenía la señal, se tendió a marcar a un número que él conocía, y lo marcó y le contestan. Y a la persona que le estaba contestando le empezó a relatar: oye, me está pasando esto, no sé si estoy histérico, o estoy, no sé, en shock por algo, porque me iban persiguiendo. Y al empezar a recobrar la calma con la persona que estaba hablando, la persona que estaba en el bar, pues, no solamente se le quedó viendo diciendo que tiene este tipo, ¿verdad? Él se volvió a salir del lugar donde estaba. Y cuando cruzó la puerta de cristal, ¿cuál fue su sorpresa? Que al salir a la calle estaba otra vez en 2006, con todos los letreros que ahora ya son muy modernos, neón y todas las cosas de esos letreros digitales que ya empezaban a salir en esos años. Él en su relato no se explica cuál fue el motivo de este tiempo que cruzó, de esta anomalía temporal, pero fue un caso muy establecido en ese tiempo en los diarios, y sobre todo en los diarios donde pasan cosas extraordinarias o increíbles. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estas gentes, por un momento quizás de estrés, su cerebro o la misma histeria de la emoción o de sus sentimientos que en ese momento su cuerpo está tratando de asimilar su cerebro, por qué los hace ver como si tuvieran una anomalía temporal? ¿Cuál sería la razón? ¿O qué buscamos para saber? Mira, en este caso, en cuanto a ese tipo de anomalías, es difícil saber lo que se puede buscar. Hay ciertos tipos de dimensiones en las cuales se puede entrar y salir. Y hay gente que de alguna forma puede entrar, no sé cómo, y sale de ellas. En la misma forma que aquellos objetos que vienen de otros mundos llegan a la Tierra, atravesando dimensiones, y llegan instantáneamente. Ni siquiera tienen que viajar algo. A veces se crean ciertos, llamémosle como puertas dimensionales, por donde la gente entra en un lado y sale en otro, ¿no? Ahorita que estabas hablando de esta persona, hay una persona que llaman el hombre de Tauret, del año 1954, el cual él llega al aeropuerto de Tokio y entrega sus documentos, su pasaporte,
y lo revisa la persona de migración y dice, Tauret, y se mete a la oficina, empieza a buscar, ¿dónde está Tauret, 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 Tauret? Y empieza a buscar y no encuentra Tauret. Y dice, esta ciudad, los documentos son legítimos. Y empieza a hablar con más personas. La ciudad de Tauret. No encuentra nada. Mas, sin embargo, los documentos son legítimos. Y en los documentos se muestra que no era la primera vez que esta persona viajaba a Tokio con ese pasaporte. Entonces deciden dejarlo pasar y lo llevan escoltado a un hotel, en el cual llega al hotel y le ponen seguridad. Y siguen observando y siguen pensando que pues, Tauret, una ciudad que jamás han escuchado. Al siguiente día le tocan a la puerta para que salga y llevarlo de regreso a la oficina. Nadie sale, entran al cuarto y ya no estaba. Ni la persona, ni sus documentos. O sea, estaba vacía la recámara o el cuarto de hotel. En este caso, esta persona pudo haber entrado a través de una puerta dimensional de otro tipo de civilización o de otro tipo de mundo y haber cruzado espacio-tiempo, ¿verdad? Este tipo de situaciones que ocurren no solamente ocurren con las personas, ocurren con objetos también. Hay un caso muy, muy conocido del martillo de Londres. Es muy, muy especial porque ese martillo fue encontrado y el martillo está incrustado en una piedra. Y entonces hacen la prueba para ver qué tan antiguo es. Y cuando descubren la antigüedad se sorprenden, porque estamos hablando de alrededor de 400 millones de años. Entonces, cuando hablamos de algo de 400 millones de años, puedes pensar, es imposible que haya un martillo así. El martillo no estaba ni siquiera, no tenía corrosión. Es lo que más extraña. ¿Cómo es posible que un martillo no tenga corrosión y que aparte hayan investigado, se hizo la prueba para ver qué tan antiguo era 400 millones de años? O sea, es como de película. No solamente eso, también encontró un objeto en 1936. Encontraron la batería de Bagdad. Esta batería de Bagdad es un objeto que, pues como lo que era, suena como una batería, el cual tenía pues arcilla, era compuesto de arcilla y también hierro y cobre. Y de igual forma, dicen, este objeto es del siglo III antes de Cristo. O sea, cuando hacen las pruebas de carbono 14, dicen, a ver, vamos a ver la antigüedad de este objeto. El siglo III antes de Cristo. ¿Cómo es posible que haya un objeto de esa antigüedad en esa época? O sea, ¿cómo llegó ese objeto ahí, a ese tiempo? O sea, a ese lugar. Y como ese objeto podemos hablar de las piedras de Ica. Esas piedras que son mucho más antiguas y que también son como unas esferas. Pero desde las piedras de Ica hay cierto debate de los científicos. Hay también una que se llama la máquina de Anticythera. Esa era como una brújula que se decía que era muy avanzada su tiempo y que se podían ver planetas, o sea, servía para la astronomía y se podían ver planetas y sistemas solares, pero era muy avanzada su época, porque estamos hablando que fue del siglo II antes de Cristo, o sea, más de 2000 años, y podía, o sea, en pocas palabras,
era como una brújula que estaba muy avanzada a su época, con la cual podían hacer cualquier tipo de astronomía. Entonces, ya para finalizar este tema, podemos ver que hay ciertas anomalías en el tiempo, gente que llega de un lugar a otro sin saber realmente de dónde vino, gente que, o tal vez objetos que se han encontrado que son de otra época. Y si memoria no me falla, una vez escuché un caso hasta de un animal de la época de hielo que tenía un agujero de una bala. Entonces, hay dimensiones, obviamente no las conocemos todas, mas sin embargo, sí hay cosas que atraviesan esas dimensiones, gente que atraviesa las dimensiones, batallones que han atravesado las dimensiones, objetos que se han perdido como en el Triángulo de las Bermudas, aviones llenos de aviones que se han perdido y que no se encuentran nunca más. Hacia dónde llegan no lo sabemos. Hay muchas dimensiones las cuales nosotros desconocemos, pero hay civilizaciones muy avanzadas que sí las conocen y que las utilizan para llegar a donde estamos nosotros. Bueno, pues por el momento este es el fin de nuestro episodio. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.